Dicen que cuando un guerrero cae, el silencio lo devora todo. No hay gritos, no hay gloria, no hay aplausos. Solo el eco de lo que fuiste y el peso de lo que no pudiste sostener. Ese instante, donde todo parece perdido, es el punto exacto donde la mayoría se rinde. Pero no tú. Hoy vas a entender cómo un samurái se levanta cuando todos creen que está acabado. Cómo se reconstruye un alma que ha sido pulverizada. Y cómo se convierte ese dolor en el acero más indestructible. Porque solo quien se ha roto puede volverse imposible de quebrar. Solo quien ha sentido el polvo en la boca aprende a caminar con la cabeza erguida. No gana el más fuerte, gana el que no se altera. El que en mitad del derrumbe observa, respira y vuelve a avanzar sin dramatismo. La caída no es un castigo. Es la prueba final que separa a los que solo soñaron con ser guerreros, de los que lo son de verdad. El que cae y se levanta ha ganado 2 veces, la batalla exterior y la interior. Porque la primera derrota no ocurre en el campo de guerra, sino dentro de tu mente. Mírate, has tropezado, has fallado, has sentido el peso de tu propia debilidad. Y aún así estás aquí, buscando respuestas, buscando sentido. Eso ya te coloca por encima del promedio, porque la mayoría huye de su ruina. Tú has decidido reconstruirte desde ella. La filosofía del guerrero no es nunca evitar el golpe, sino abrazarlo con entereza. No se trata de ser invulnerable, sino de ser inquebrantable, de aceptar que todo lo que se destruyó era necesario, que el fuego que arrasó tu vida también estaba puliendo el metal que hay en ti. Cada vez que la vida te tumba, te está dando una lección que no puedes leer en ningún libro. Cómo mirar al abismo y no perder la mirada. Cómo caminar sin certezas. Cómo mantenerte firme aunque todo a tu alrededor se derrumbe. No estás roto. Estás siendo forjado. Tu sufrimiento no es un error. Es el precio que pagan los que se atreven a evolucionar. Los que deciden pasar del miedo a la acción, del lamento al honor, del caos al dominio. Tu tarea, desde hoy, no es olvidar la caída. Tu tarea es comprenderla, integrarla y convertirla en tu entrenamiento. Cada error, cada traición, cada fracaso, eran tus maestros disfrazados. Y su mensaje era uno solo. No eres lo que te pasó, eres lo que haces con lo que te pasó. Cuando un samurái es derrotado, no busca culpables, no pide consuelo, solo afila su mente en silencio. Observa su reflejo y se promete una cosa. No volveré a caer por la misma razón, y cumple. Porque el honor no se mide por victorias, sino por resistencia. Porque cada día que te levantas, incluso sin fuerzas, ya estás reconstruyendo algo más poderoso que tu reputación, tu espíritu. Tu cuerpo puede haberse rendido, tu entorno puede haberse alejado, pero mientras tu mente siga respirando, hay posibilidad de renacimiento, y eso ya es el comienzo del camino. A partir de hoy, no digas he fracasado. Di, estoy siendo reconstruido. Cada herida que sangra está mostrando una zona que necesitaba fortalecerse. Cada pérdida que duele te está indicando dónde estabas atado. Cada decepción que aún recuerdas te está enseñando el valor de la distancia. Cuando el suelo desaparece bajo tus pies, no busques sostén. Conviértete tú en el sostén. Hazte roca, hazte templo, hazte acero. Tu nueva versión no surgirá de la euforia, sino de la calma, de la quietud después del caos, de la voz interna que te susurra. Aún no ha terminado. Este es el primer paso del renacimiento. Aceptar que has caído y decidir levantarte con método, sin autocompasión, sin ruido, sin pedir permiso. El guerrero que se levanta no busca testigos, busca propósito. Y tú, si estás escuchando esto, ya has cruzado esa línea invisible entre el lamento y la acción. El vacío que sientes no es debilidad. Es el espacio donde vas a construir tu nueva fuerza. No lo llenes de distracciones, llénalo de disciplina. No lo llenes de palabras, llénalo de decisiones. Este es tu dojo invisible. Aquí no hay armas, ni gritos, ni enemigos externos. Solo tú, frente a tu reflejo, decidiendo quién serás a partir de ahora.
El camino del guerrero comienza exactamente aquí, en el silencio posterior a la derrota. Y ese silencio es sagrado. Respira, observa el caos que te rodea y repite conmigo. Renazco del acero. Ahí empieza tu reconstrucción. Ahí comienza el verdadero camino del guerrero. Llueve sobre el campo vacío. El aire huele a hierro, barro y vergüenza. Un samurái se arrodilla entre los restos de su propia derrota. Su armadura está rota. Su espada yace a unos pasos, hundida en la tierra, como si también hubiera renunciado a seguir luchando. No hay testigos. Su clan lo ha visto caer. Su nombre, antaño símbolo de disciplina y fuerza, ahora es murmuro de fracaso entre los pasillos del castillo. Pero él no busca su espada, no grita, no implora, solo observa el reflejo de su rostro en un charco de lluvia. Y ahí entiende algo que ningún maestro le había enseñado. La derrota tiene un lenguaje, y solo los valientes lo aprenden. Durante días camina solo. El eco de sus pasos resuena como un castigo. Los campesinos lo miran con compasión, los perros lo siguen, los niños lo evitan. Cada mirada es una herida nueva, cada silencio una lección. En su mente resuena la voz del maestro. Cuando pierdas todo, observa lo que queda. Ahí está tu verdadera fuerza. El guerrero comprende que ha vivido demasiado tiempo buscando victorias, sin entender que el verdadero combate era contra su orgullo. El enemigo que lo derribó no fue más hábil, solo más presente. Él, en cambio, había luchado por reconocimiento, por fama, por el brillo de su nombre. Y el destino le cobró caro ese error. Una noche, sentado frente a un río, recuerda los rostros de quienes lo admiraban. Todos desaparecieron. Solo el murmullo del agua le responde. Entonces, mete las manos en el río helado, limpia la sangre seca y susurra. No busco venganza, busco dominio. Ese instante marca el renacimiento. No hay ceremonia, no hay música, solo un hombre y una decisión. Volver sin odio, volver sin miedo, volver sin necesidad de demostrar nada. En Japón decían que un samurái derrotado debía elegir entre morir con honor o vivir para redimirse. Él eligió lo más difícil, vivir. Vivir sabiendo que lo habían visto caer. Vivir con el peso del error, sin esconderlo. Vivir para reconstruirse desde la ceniza. Cada amanecer lo encuentra entrenando sin espada, solo con un palo, con las manos heridas, con los músculos ardiendo. El pueblo se ríe al verlo, pero él no escucha. Porque su mente ya no entrena para pelear contra otros, sino contra su versión anterior. Comprende que el verdadero dojo no tiene paredes. Está en el silencio de cada madrugada, en la respiración consciente, en el gesto pequeño de seguir, aunque duela. Las noches son largas, el hambre constante. A veces duda, a veces siente que su honor se ha disuelto para siempre. Pero cada vez que la mente lo traiciona, recuerda una frase del Hagakure. El camino del samurái está en la muerte, pero también en la resurrección. Y sonríe porque ha entendido que la caída fue una oportunidad disfrazada. La derrota fue el maestro que le faltaba, y el dolor, su nueva espada. Un día vuelve al lugar donde cayó. La tierra sigue húmeda. Su vieja espada, oxidada, aún está ahí, medio enterrada. La levanta con respeto, no con orgullo. La limpia. No para luchar, sino para recordar. La guarda en su cinturón y comienza a caminar hacia el horizonte. No busca batallas, busca perfección. No busca gloria, busca verdad. Ese día deja de ser el hombre que perdió y empieza a ser el hombre que aprendió. Ya no teme ser visto como débil, porque la debilidad que acepta se transforma en poder, y el guerrero que reconoce su sombra deja de ser esclavo de ella. De esa historia nacen las 12 lecciones de la mente samurái. 12 principios que reconstruyen al hombre cuando ya no queda nada. 12 caminos para convertir el dolor en propósito, la soledad en poder y la caída en renacimiento. Cada lección es una puerta, cada puerta una batalla interior. Y solo quien se atreve a cruzarlas todas renace como un guerrero verdadero. Prepárate. A partir de ahora no hablaremos de victorias.
sino de transformación. No hablaremos de técnicas, sino de dominio mental. Porque el enemigo ya no está fuera, está dentro, y lo vas a enfrentar con la espada más afilada que existe, la conciencia. Si la historia del samurái vencido te ha tocado, entonces sabes que este camino también es el tuyo. El de la reconstrucción silenciosa, el del acero que renace tras la llama. Respira y escribe en comentarios: renazco del acero. El entrenamiento comienza ahora. Bienvenido al camino del guerrero. El primer principio del camino del guerrero es aceptar la caída. No hay avance posible si no aceptas que te has desplomado. Ningún hombre se eleva sin antes tocar el suelo. Y solo cuando el polvo cubre tu rostro, descubres de qué estás hecho realmente. El orgullo odia ese momento. La mente lo niega. El corazón lo rechaza. Pero el espíritu lo reconoce, porque sabe que ahí empieza el proceso de purificación. Cuando un samurái es derrotado, no maldice al cielo ni culpa al enemigo. Se arrodilla frente a la tierra, toca el suelo con los nudillos y acepta su destino. No porque disfrute perder, sino porque entiende que resistirse a la realidad es el verdadero fracaso. Lo que duele no es caer. Lo que duele es seguir fingiendo que sigues en pie. La caída es una maestra silenciosa. Te arranca todo lo innecesario. Te muestra quién eras cuando el éxito te protegía. Y te obliga a enfrentarte a la pregunta más incómoda. ¿Quién eres sin tus victorias? ¿Sin tus títulos? ¿Sin tus testigos? Ahí es donde el guerrero renace. No cuando conquista, sino cuando asume lo que ha perdido. Aceptar no es rendirse, rendirse es huir. Aceptar es mirar de frente al desastre y decir: esto también soy yo, pero no será todo lo que seré. Un maestro samurái decía: cuando tropieces, no mires al suelo, mira dentro de ti. Y es cierto, cada error tiene una raíz, cada derrota una enseñanza, pero no puedes aprender de algo que niegas. Muchos intentan levantarse rápido para que nadie los vea vulnerables. Vuelven a luchar sin haberse curado, vuelven a amar sin haber aprendido, vuelven a construir sobre ruinas aún humeantes, y tarde o temprano vuelven a caer. Porque lo que no se comprende, se repite. El guerrero sabio no corre a levantarse. Permanece un instante en el suelo, observa, analiza el golpe, identifica el error, y cuando se levanta, ya no es el mismo. Aceptar la caída no significa justificarla, significa asumir la responsabilidad de haber estado ahí. Porque aunque no controles el golpe, siempre controlas tu respuesta, y la respuesta define al guerrero más que cualquier victoria. Hay una paz extraña cuando dejas de luchar contra lo ocurrido, cuando dejas de preguntarte por qué y empiezas a preguntarte para qué. La primera pregunta te hunde en el pasado. La segunda te empuja hacia adelante. Recuerda esto. No se trata de evitar el dolor, sino de darle sentido. El dolor con propósito deja de doler. Se convierte en motor, en fuego que refina el acero que hay en ti. Cada herida cuenta una historia. Pero tú decides si será historia de derrota o de reconstrucción. El guerrero convierte sus cicatrices en estrategia. Las mira con respeto, no con vergüenza, porque cada marca es una prueba de que resistió lo que a otros los quebró. Si no aceptas tu caída, el pasado te controla. Si la aceptas, el pasado se convierte en maestro. Mira tu error, sin miedo. Tal vez confiaste en quien no debías. Tal vez hablaste cuando debiste callar. Tal vez fuiste arrogante o ingenuo. Da igual, ya está hecho. Y si estás escuchando esto, es porque sigues vivo. Y mientras haya vida, hay terreno que recuperar. Aceptar la caída es recuperar el control. Cuando dices, sí, fallé, dejas de estar a merced del juicio ajeno. Tomas las riendas. Tu error deja de perseguirte porque tú lo llevas del cuello. El guerrero acepta su caída igual que acepta el amanecer después de la tormenta. Sin orgullo, sin miedo, sin resistencia. Solo con presencia. Porque sabe que negar el pasado lo debilita, pero integrarlo lo hace invulnerable.
No busques refugio en la autocompasión. No digas, no merecía esto. Merecías exactamente esta lección, porque sin ella nunca habrías despertado. El universo no te castiga, te entrena, y el campo de entrenamiento del alma se llama pérdida. Recuerda, el acero no se forja en la comodidad, necesita fuego, presión, golpes. Así también tú. Cada golpe fue un golpe de forja, cada caída una llamada a refinar tu carácter, cada final una invitación a comenzar desde la verdad. Protocolo de aceptación. Nombra tu caída, sin adornos. Di en voz alta lo que ocurrió. Ponerle nombre al dolor lo reduce a su tamaño real. Escribe lo aprendido. Una sola frase por error. No te excuses, no te culpes. Registra la lección. Guarda el papel. No como castigo, sino como símbolo de cierre. No lo vuelvas a leer, ya no te pertenece. Haz una promesa sencilla. Nunca huiré de mis errores, los usaré para crecer. Respira profundamente 3 veces. En la primera exhalación, suelta la rabia. En la segunda, la culpa. En la tercera, el miedo. Eso es todo, sin rituales. Sin testigos, solo tú y la verdad. Cuando un samurái acepta su caída, deja de luchar contra la realidad y empieza a cooperar con ella. Porque el verdadero dominio no consiste en controlar el mundo, sino en controlar tu interpretación del mundo. Y el que controla su interpretación nunca vuelve a caer igual. Esta es la primera lección del renacimiento. Sin aceptación no hay reconstrucción. Sin humildad no hay avance. El que se niega a ver su herida, seguirá sangrando en silencio. Respira, mira hacia adentro y dite con firmeza: caigo pero no me rompo. Porque el que no se rompe, aprende a doblarse sin quebrarse. Y ese es el comienzo del acero. Si entiendes esto, estás listo para la siguiente lección. La mente debe limpiarse de todo residuo del pasado. Y solo una mente limpia puede volver a ver con claridad. El camino continúa. Y tú ya has dado tu primer paso con honor. Un samurái no avanza si su mente sigue sucia. Porque la mente impura pesa más que una armadura. Y quien camina con culpa no llega lejos. Después de aceptar la caída, llega el momento de limpiar lo que quedó. Pensamientos repetidos, frases que te desgarran por dentro, escenas que no paran de volver. Esa suciedad invisible se adhiere al alma como barro seco. Y si no la retiras, empieza a oler. Empieza a autopodrir tu propósito. El guerrero sabe que antes de empuñar la espada, debe empuñar la escoba interior. No para borrar lo vivido, sino para dejar espacio a lo que está por venir. Purificar la mente es volver al silencio. Un silencio limpio, fértil. Ese instante donde no hay ruido, ni pasado ni expectativas. Solo tú. Y la respiración. Los antiguos samuráis meditaban antes del combate, no por paz, sino por precisión. El enemigo más peligroso no era el que tenía la espada más afilada, sino el que entraba a la batalla sin pensamientos inútiles. Porque cuando la mente está despejada, cada acción es exacta. Y cuando está nublada, incluso la mejor estrategia falla. Tú también llevas una batalla dentro, no en el campo, sino en la cabeza. Ahí donde las dudas se multiplican, donde las voces internas te repiten lo que hiciste mal, lo que perdiste, lo que no lograrás. Si no limpias ese espacio, tu caída se repetirá. Porque una mente sucia proyecta el mismo caos una y otra vez. La purificación no consiste en pensar positivo, consiste en pensar limpio, en eliminar el ruido, no en reemplazarlo por frases vacías. Pensar limpio es mirar cada pensamiento y preguntarte: ¿esto me sirve o me envenena? Y si te envenena, expulsarlo sin piedad. El guerrero se convierte en su propio guardián mental. Cada vez que aparece un pensamiento débil, lo corta como cortaría una enredadera en su jardín. No lo odia, no lo analiza, solo lo corta, porque sabe que la disciplina mental no necesita debate, solo decisión. Hay pensamientos que no merecen ser escuchados, no porque sean falsos, sino porque ya cumplieron su función. Sirvieron para enseñarte algo, ahora estorban. Purificar la mente es cerrar la puerta del pasado con respeto, no con rencor.
No es un acto emocional, es un acto táctico. Cada pensamiento limpio te devuelve poder. Cada pensamiento sucio te lo arrebata. Por eso el guerrero vigila su mente como vigila su espada. Siempre afilada, nunca oxidada. No se trata de olvidar el error, sino de desactivar su eco. Cada vez que tu mente te lleve al mismo recuerdo, respira y observa. No lo rechaces, pero tampoco lo alimentes. Dile, ya aprendí lo que tenías que mostrarme. Y vuelve al presente. Eso es purificación. Saber cuándo soltar. El pasado quiere atención. Tu atención es su alimento. Si lo ignoras, muere. Si lo alimentas, te devora. Esa es la guerra invisible de la mente. Y solo los conscientes sobreviven. No esperes pureza si pasas el día intoxicando tus sentidos. Demasiada información, demasiadas voces, demasiadas comparaciones. El guerrero elige su entorno con precisión quirúrgica. Si algo contamina su mente, lo corta de raíz. Porque entiende que no se puede construir claridad rodeado de ruido. El silencio no es vacío. Es el dojo interno donde se pule la mente. Es el espacio donde escuchas tu respiración y reconoces que sigues vivo. Ahí es donde vuelves a la fuente. Donde cada pensamiento vuelve a ser herramienta y no carga. Los maestros decían, una mente sin limpiar no puede reflejar la verdad. Igual que el agua turbia no refleja el cielo. Por eso el guerrero limpia, no para ser feliz, sino para ver con nitidez. Porque solo lo que ves con claridad, puedes transformar. Protocolo de purificación mental. Un día sin autocrítica. Cada vez que te juzgues, cambia la frase. Sustituye "soy un desastre" por "estoy aprendiendo". Respira 3 veces antes de reaccionar. Esa pausa interrumpe el veneno. Elimina ruido. Apaga el teléfono 1 hora. Silencia el mundo. Limpieza verbal. Evita hablar mal de ti y de los demás. Cada palabra negativa ensucia tu propio aire. Visualiza tu mente. Imagina que es una katana. Límpiala con cada respiración hasta verla brillar. Hazlo durante 7 amaneceres. Notarás que el ruido se debilita. Notarás que la calma ya no es un lujo, sino una consecuencia. El guerrero no busca pensamientos perfectos. Busca pensamientos útiles. Y los pensamientos útiles nacen del silencio, no del caos. Purificar la mente no es retirarte del mundo, es dominarlo desde dentro. Cuando tu mente esté limpia, nada externo podrá ensuciarte. Cuando tus pensamientos sean claros, tus decisiones serán letales. Y cuando alcances ese estado, la calma se convertirá en tu ventaja. Respira profundo. Siente el aire entrar y salir. Ese simple acto es poder. Porque el que controla su respiración, controla su mente. Y el que controla su mente, controla su destino. Si comprendes esto, ya has dado el segundo paso. Estás listo para reconstruir tu cuerpo, el templo donde habita tu disciplina. Pero antes, escribe en comentarios: purifico mi mente hoy. Y recuerda, una mente limpia es una mente libre. Y una mente libre es invencible. El tercer principio del camino del guerrero es el silencio. No como ausencia de palabras, sino como dominio del ruido interior. Porque quien no sabe callar, no sabe escuchar. Y quien no escucha, no entiende la batalla que libra. El silencio no es debilidad, es el refugio de la estrategia. El campo donde los pensamientos se ordenan y las emociones se alinean. El guerrero no responde de inmediato, no explica, no se justifica. Porque entiende que la mayoría habla para llenar su propio vacío. Y un vacío que no se observa, se multiplica. Los antiguos samuráis decían que el guerrero debía entrenar su lengua igual que su espada. Hablar menos, escuchar más y observarlo todo. Solo así puede detectar los movimientos del enemigo y también los movimientos ocultos de su propia mente. El silencio no solo te separa del ruido externo, también te revela a ti mismo. O cuando dejas de hablar, escuchas lo que de verdad sientes. Y a veces, ese descubrimiento duele. Porque en el fondo, lo que más miedo nos da no es el juicio de los demás, sino el eco de nuestra propia voz interior. El guerrero aprende a soportar ese eco sin huir.
a estar en silencio incluso cuando la mente grita, a sostener el peso del vacío sin buscar distracción. Porque sabe que toda claridad nace de un espacio de quietud. Callar no es reprimir, callar es conservar energía. Cada palabra innecesaria es un golpe mal dado. Cada explicación inútil es una fuga de poder. Y cada reacción impulsiva es una rendición del autocontrol. El guerrero usa el silencio como un arma invisible. Lo utiliza para observar, analizar, esperar. Y cuando finalmente habla, cada palabra tiene el peso de una espada, porque ha pasado por el filtro de la calma. El silencio no se improvisa, se entrena. Comienza con pequeños actos. No responder a una provocación. No publicar lo que nadie necesita saber. No compartir tus planes con quien no comparte tu visión. El silencio también protege. Protege tus ideas, tu energía y tu propósito. Cuando hablas de tus metas, las debilitas. Cuando las ejecutas en silencio, las blindas. El ruido externo busca confundirte, dispersarte, diluirte. El silencio, en cambio, te concentra. Te vuelve un punto fijo en medio del caos. Los maestros enseñaban que el guerrero debía ser océano bajo la superficie, sereno arriba, imparable abajo, sin alardes, sin necesidad de demostrar, porque quien se conoce ya no necesita validación. En el mundo actual, el silencio es un acto de rebeldía. Vivimos rodeados de voces que compiten por atención, de opiniones que exigen respuesta, de estímulos que saturan la mente. El guerrero moderno no huye del ruido, se eleva por encima de él, no desconecta del mundo, lo observa desde la calma. Haz la prueba, calla por un día, sin justificarte, sin explicar tus ausencias, sin dar tu opinión en todo, solo observa. Verás cuánta energía se desperdicia en hablar de lo que no importa. Verás cómo la mente se aclara cuando las palabras cesan. El silencio estratégico te da poder porque rompe la dependencia del reconocimiento. Te enseña que no necesitas tener razón, ni impresionar, ni convencer. Te basta con ver, y ver en un mundo ciego es una forma de ventaja. Cuando guardas silencio, te haces invisible para los débiles y predecible para nadie. Los demás creen que no actúas, pero en realidad estás trazando la siguiente jugada. Mientras ellos se dispersan hablando, tú construyes en secreto. Y cuando finalmente apareces, lo haces con precisión quirúrgica. No todos merecen tu verdad. No todos merecen acceso a tu mente. El silencio separa a los dignos de los curiosos, a los aliados de los oportunistas. Habla solo cuando la palabra sea más fuerte que el silencio. Si no, conserva la ventaja. El guerrero silencioso no busca tener la última palabra, busca tener la última acción. Y esa diferencia lo convierte en un estratega. El silencio también es un espejo. Refleja tu nivel de dominio. Si no soportas callar, aún eres esclavo del ruido. Pero si puedes permanecer quieto sin perder fuerza, has alcanzado un nivel de control que pocos logran. Purificar tu mente te dio claridad. Ahora, el silencio te da precisión. Y de la precisión nace la estrategia. El ruido confunde, el silencio afila. Protocolo de silencio estratégico. Practica un día sin justificarte. No expliques tus decisiones. Que hablen los hechos. No compartas tus planes. Mantén tu energía en la ejecución, no en la explicación. Escucha el doble de lo que hablas. Cada palabra ajena te enseña más que 100 tuyas. No reacciones al impulso. Si algo te provoca, guarda 3 respiraciones antes de responder. Crea un ritual de silencio diario. 10 minutos al amanecer sin estímulos, sin música, sin pantalla. El silencio no te aísla, te refina. Te vuelve más letal, más observador, más exacto. Y cuando logres hablar desde el silencio interior, cada palabra será un impacto. El guerrero que domina el silencio, domina su mente. Y quien domina su mente, domina el mundo. Respira, no digas nada. Solo observa el poder que emerge en la quietud. Y escribe en comentarios: el silencio es mi arma, porque lo es. Y desde hoy, la empuñarás con sabiduría. El cuerpo del guerrero no es solo carne y hueso.
es la armadura del alma, y si el alma ha resistido la caída, el cuerpo debe acompañarla en su renacimiento. Porque una mente fuerte dentro de un cuerpo débil es como una katana guardada en una vaina rota. Pierde filo, pierde dirección, pierde respeto. Tu cuerpo guarda memoria. Cada tensión acumulada, cada hombro encogido, cada respiración superficial. Es un testigo silencioso de tu historia emocional. Cuando caes, el cuerpo se contrae. Cuando te levantas, debe expandirse. Por eso, reconstruirte también significa volver a habitar tu propio cuerpo. El samurái entrenaba cada día, incluso cuando no había guerra. No lo hacía por vanidad ni por estética. Lo hacía por honor, porque sabía que el cuerpo disciplinado es la base de la mente estable. Y el que no controla su cuerpo, no controla nada. El guerrero entiende que el movimiento es sagrado, que cada gesto, cada paso, cada respiración es un acto de presencia. Entrenar no es castigo, es comunión. Es el diálogo entre el espíritu y la materia. El sudor no es sufrimiento, es purificación. Cuando entrenes, no busques dolor, busca enfoque. Cuando comas, no busques placer, busca energía. Cuando descanses, no busques fuga, busca reparación. El cuerpo es un espejo de tu disciplina. Míralo. ¿Está tenso, cansado, desordenado? Así está tu mente. ¿Está firme, despierto, ágil? Así está tu voluntad. No necesitas gimnasios, solo decisión. El dojo del guerrero es cualquier lugar donde su cuerpo se mueva con propósito. El suelo, el amanecer, su respiración. Todo es entrenamiento. Cada movimiento consciente fortalece algo más que los músculos. Fortalece la identidad. Los antiguos maestros decían: cuidar el cuerpo no es vanidad, es gratitud. Gratitud por seguir vivo. Gratitud por poder luchar otro día. Porque quien desprecia su cuerpo, desprecia su propia herramienta de dominio. La reconstrucción física comienza con 3 principios: ritmo, respeto y rigor. Ritmo. El cuerpo necesita constancia, no impulsos. No sirve entrenar un día con furia y rendirse el siguiente. La fuerza nace del hábito, no del entusiasmo. Respeto. No castigues al cuerpo por los errores de la mente. Cuídalo. No es tu enemigo, es tu compañero de batalla. Rigor. Cada movimiento debe tener intención. Entrena con atención plena. La técnica limpia la mente. No hay poder sin resistencia. El cuerpo que no se somete al esfuerzo se vuelve perezoso, indócil, frágil. Y la fragilidad física se filtra en todo lo demás. Decisiones, emociones, pensamientos. Por eso el guerrero se exige incluso cuando no hay motivo. Porque sabe que la comodidad es el principio del declive. La disciplina corporal no busca belleza, busca autoridad. Y la autoridad sobre uno mismo empieza con el cuerpo. Cada vez que pospones un entrenamiento, te dices a ti mismo que el cuerpo no importa. Y lo que no importa, se debilita. No confundas descanso con abandono. Descansar es parte del combate. Pero el descanso sin propósito es rendición. El guerrero descansa para volver más afilado, no para olvidar su deber. Si tu cuerpo está caído, tu mente no podrá sostenerse. Por eso debes levantar ambos a la vez. Moverte aunque duela. Caminar aunque no tengas destino. Respirar profundo aunque el alma esté cansada. Porque el movimiento es la señal que la vida reconoce para devolverte la energía. El cuerpo también tiene su silencio. Cuando entrenas, no hablas. Escuchas el latido, el sudor, el pulso. Esa música interior es el lenguaje del renacimiento. Ahí no hay pasado ni futuro, solo presencia. Y la presencia es el templo del guerrero. Protocolo de reconstrucción física. Muévete cada día. No importa cuánto. Camina, estira, golpea el aire, pero muévete. La acción física disuelve la parálisis mental. Respira con intención. 3 respiraciones profundas antes de cualquier decisión importante. Oxigena tu estrategia. Aliméntate con propósito. Pregúntate antes de comer: ¿esto me da energía o me la quita? Endereza tu postura. La dignidad empieza en la columna.
Un cuerpo erguido entrena una mente valiente. Entrena aunque no tengas ganas. Ese día, más que nunca. Porque ahí se separa el aficionado del guerrero. El cuerpo fuerte no es el que levanta más peso, sino el que sostiene más propósito. Y propósito es todo lo que no se ve, pero se siente. Constancia, rigor, calma. El cuerpo se vuelve un templo, cuando deja de ser un refugio del miedo y se convierte en un vehículo del poder. Mírate al espejo. No busques estética. Busca respeto. Mereces verte como alguien que honra su existencia con disciplina. Mereces sentir la fuerza volver a ti, no como orgullo, sino como serenidad. Reconstruye tu cuerpo con el mismo silencio con el que afilas una espada. Sin prisa, sin testigos. Solo tú, tu respiración y la promesa de no volver a traicionarte. Porque el que reconstruye su cuerpo, reconstruye su identidad. Y el que reconstruye su identidad, ya no teme volver a empezar. Respira profundo. Limpia el sudor. Siente cómo el pulso vuelve al compás del honor. Y escribe en comentarios: mi cuerpo honra mi mente. Esa será tu declaración de guerra contra la pereza, el desorden y el olvido. El siguiente paso será dominar el impulso. Porque el cuerpo obedece. Pero la mente, aún hay que entrenarla. El guerrero que no controla su impulso se convierte en esclavo de su reacción. Y un esclavo no puede tener honor. Porque el honor nace de la elección, no del instinto. Cada batalla interior comienza con un segundo decisivo. Un instante diminuto, invisible para los demás, donde la emoción golpea antes que la razón. Ahí se mide tu nivel de dominio. Ahí se forja tu carácter. Si en ese segundo decides con calma, eres libre. Si reaccionas sin pensar, te encadenas al caos. Musashi decía: el enemigo más peligroso es el que actúa sin ira. Porque el que domina su impulso no desperdicia energía en lo inútil. Observa, espera, ataca con precisión. Un golpe limpio vale más que 100 golpes ciegos. Y una palabra contenida a tiempo puede evitar 1000 guerras. Dominar el impulso no significa reprimirte. Significa gobernarte. Significa ver cómo la emoción sube y no dejar que te arrastre. La furia, la impaciencia, el miedo, el deseo de demostrar, la necesidad de tener razón. Todas esas fuerzas internas son parte de ti, pero ninguna debe ocupar el trono. El impulso ese es fuego. Úsalo para forjarte, no para quemarte. El fuego puede cocinar o destruir. Depende de quién lo dirija. Cuando algo te hiere, cuando alguien te provoca, cuando la vida no sigue tu plan, detente. No respondas, no reacciones. Respira. Esa respiración es tu espada invisible. Corta el impulso antes de que el impulso te corte a ti. El guerrero entrenado no se precipita, no se deja manipular por la emoción del momento. Cada pausa le da ventaja. Cada segundo de contención le permite ver lo que los demás no ven. El impaciente comete errores. El disciplinado elige su momento. El mundo actual recompensa la velocidad, no la claridad. Todo empuja a reaccionar. Responder de inmediato, opinar sin pensar, atacar sin plan. Pero la mente samurái no compite con el ruido. Lo observa, lo analiza y actúa cuando la tormenta se calma. Ese es su poder. Nunca está a merced del clima emocional. Dominar el impulso no es una virtud moral, es una estrategia de supervivencia. El que reacciona pierde energía. El que actúa con conciencia la conserva. Y el poder, en cualquier ámbito, pertenece al que conserva su energía mientras los demás la derrochan. Piensa en cuántas veces tus decisiones nacieron del impulso. Cuántas veces dijiste lo que no debías. Compraste lo que no necesitabas. Discutiste por lo que no importaba. Reaccionaste para defender tu ego, no tu propósito. Cada una de esas veces entregaste una parte de tu fuerza. Y la fuerza entregada al impulso no vuelve. El guerrero aprende a hacer de su mente una muralla. Nada entra sin ser revisado. Nada sale sin propósito. La emoción llega, él la siente, pero no se identifica con ella. Dice: esto no soy yo, esto es una corriente que pasa. Y deja que pase. Esa distancia interior es la libertad.
Hay un instante entre el estímulo y la respuesta. Ahí vive el poder del guerrero. Ahí se separa el sabio del débil. Ahí se decide quién actúa y quién reacciona. Los antiguos llamaban a eso Ma'ai, la distancia mental, el espacio entre tú y el enemigo, entre el pensamiento y la acción. Si invades ese espacio con prisa, pierdes precisión. Si lo respetas, puedes ver cada movimiento con claridad. Tu vida entera depende de lo que hagas con esa distancia. El impulso también adopta formas sutiles. La necesidad de tener razón, la urgencia de ser reconocido, la ansiedad por controlar lo que no depende de ti. Todas son reacciones, y todas roban poder. El guerrero las observa, las reconoce y no les da alimento. Cada vez que eliges no responder al estímulo, fortaleces tu corteza mental. Y eso, con el tiempo, te vuelve imperturbable. Protocolo de dominio del impulso. Practica la pausa de 3 respiraciones. Ante cualquier emoción fuerte, detente. Respira 3 veces. En la primera, siente la emoción. En la segunda, obsérvala. En la tercera, decide. Evita decidir en caliente. Ninguna resolución tomada bajo fuego interior será sabia. Espera a enfriar. Entrena la demora. Cuando algo te provoque urgencia, retrásalo 1 hora. Si sigue importando, actúa. Si no, suéltalo. Observa tu cuerpo. El impulso siempre se manifiesta antes en el cuerpo que en la mente. Puños tensos, mandíbula cerrada, respiración rápida. Cuando lo notes, relaja. Habla solo cuando el silencio ya haya dicho todo lo que podía. Dominar el impulso es dominar la guerra interna. Porque el enemigo externo no puede hacerte más daño que tu propia reacción descontrolada. El mundo puede empujarte, provocarte, desafiarte. Pero si tú decides cuándo, cómo y por qué actuar, el control siempre es tuyo. Cada vez que te contienes, tu fuerza se concentra. Cada vez que eliges esperar, tu mente se afila. Y cuando finalmente actúas, tu acción pesa como una espada exacta. Sin ruido, sin error, sin arrepentimiento. Domina el impulso y dominarás el destino. Porque el destino no se forja con suerte, sino con decisiones tomadas en calma. Respira. Mira hacia adentro y escribe en comentarios. Corto el impulso ahora. Esa frase no es un mantra, es una orden a tu mente. Y quien se obedece a sí mismo ya ha conquistado el mundo. Después de caer, después de limpiar tu mente y templar tu cuerpo, llega el momento más delicado. Recordar para qué luchas. Porque sin propósito, el guerrero se dispersa. Y un guerrero disperso ya está vencido. Tu propósito no puede ser una idea vaga. Debe ser un filo claro, preciso, capaz de cortar la confusión. Debe ser algo tan firme que te mantenga en pie incluso cuando todo lo demás se derrumba. Porque cuando pierdes el para qué, cualquier obstáculo te derrota. Pero cuando lo tienes, nada puede detenerte. Muchos caen porque pelean por motivos débiles, por reconocimiento, por dinero, por aprobación. Esas causas son de humo. Cuando llega el fuego de la realidad, se disuelven. El propósito verdadero no es un deseo, es una promesa hecha en silencio, cuando nadie mira, y que no se rompe aunque nadie la entienda. El guerrero se pregunta cada día, ¿por qué lucho? ¿Qué causa me sostiene cuando todo me pesa? Y cuando la respuesta es clara, cada acción se alinea. No hay contradicción, no hay distracción, no hay duda, solo dirección. Reforjar el propósito es exactamente eso, volver a darle filo a tu dirección vital. El golpe de la caída lo deformó, el ruido del mundo lo cubrió de óxido. Ahora toca limpiar, calentar y martillar, hasta que vuelva a brillar. No confundas propósito con objetivos. Los objetivos cambian, el propósito no. El propósito es la raíz, los objetivos, las ramas. Puedes cortar una rama y el árbol seguirá vivo. Pero si arrancas la raíz, muere todo. Pregúntate qué te mueve cuando nadie te aplaude. ¿Qué te hace levantarte incluso cuando nadie te mira? Ahí está tu propósito. Y si no lo encuentras, empieza por el dolor. Porque en lo que más te dolió, suele esconderse la causa que te hará más fuerte.
El propósito de un samurái era servir al honor, no al ego, no a la fama. Servir a un principio mayor que su propia comodidad. Eso lo hacía indestructible. Porque cuando el motivo está por encima del miedo, el miedo deja de tener poder. Tu propósito también debe ser más grande que tú. Algo que trascienda el momento, el cansancio, la duda. Porque cuando sirves a algo más alto, tus problemas se vuelven pequeños. Y cuando todo lo personal desaparece, queda la esencia, el deber. No busques motivación, busca dirección. La motivación se agota. El propósito, cuando es verdadero, se renueva solo. Si tu vida perdió sentido, no necesitas más estímulo. Necesitas volver a definir tu causa. Pregúntate, ¿qué legado quiero dejar? ¿Qué tipo de energía quiero transmitir al mundo? ¿Qué historia quiero que cuenten de mí cuando ya no esté? El guerrero no mide su propósito por resultados, sino por coherencia. Mientras siga alineado con su código, no ha fallado. Aunque pierda, aunque sufra, aunque el mundo no lo entienda. Porque la victoria interior consiste en mantenerse fiel a lo que juró defender. Reforjar el propósito no es romántico, es violento. Es mirarte al espejo y admitir que lo que antes te movía ya no sirve. Que ese antiguo ¿por qué? Murió con tu vieja versión y ahora necesitas otro, más honesto, más salvaje, más tuyo. El proceso duele, como toda forja. Primero se calienta el metal, dudas, confusión, caos. Luego se golpea. Decisiones duras, cortes necesarios, desapegos. Y al final, cuando parece que no queda nada, el nuevo filo aparece. Brillante, limpio, letal. Protocolo de reforja del propósito. Escribe tu propósito actual. No pienses, suéltalo como venga. Táchalo, destrúyelo. Si era auténtico, lo recordarás sin leerlo. Si no, nunca debió estar escrito. Reescríbelo en una frase corta, brutal, viva. Una que puedas decir incluso en tus peores días. Léelo en voz alta cada amanecer. No para motivarte, sino para recordarte quién manda. Actúa cada día en coherencia. Un gesto, por mínimo que sea, debe servir a esa frase. El propósito no se declara, se demuestra. Y se demuestra en las pequeñas victorias diarias. Levantarte cuando no hay ganas, cumplir tu palabra, mantener tu temple bajo presión. Ahí se prueba el compromiso. Cuando tengas tu propósito, guárdalo. No lo exhibas. Protegerlo del ruido también es parte del honor. El propósito no necesita ser explicado, solo necesita ser cumplido. Y cuando lo cumplas, no habrá caída que te rompa. Porque el que tiene un para qué, soporta cualquier cómo. Respira profundo. Siente el fuego interno que vuelve a encenderse. Ese fuego ya no es rabia, es dirección. Ya no arde sin control, ahora ilumina. Escribe en comentarios. Mi propósito es acero. Y recuerda esto, el acero no teme al fuego, porque del fuego nació. El ego es el enemigo más silencioso que tendrás. No lleva espada, pero puede decapitar tu progreso en un solo pensamiento. Te susurra que necesitas demostrar, que mereces más, que otros te deben reconocimiento. Y cuando lo escuchas, pierdes. El guerrero que no aísla su ego está condenado a luchar batallas que no importan. Batallas por orgullo, por validación, por aplausos. Y mientras se desgasta en esas guerras sin honor, olvida la única que realmente cuenta, la que libra contra sí mismo. El ego siempre exige ruido. Quiere ser visto, quiere ser admirado, quiere que el mundo sepa que existe. Pero el samurái verdadero no busca ser visto, busca ser respetado. Y el respeto no se pide, se irradia. El respeto llega cuando ya no lo persigues. Musashi escribió: no busques la victoria, busca la verdad. Porque el ego quiere ganar, aunque sea con mentira. El guerrero quiere entender, aunque duela. Y esa diferencia lo separa de los demás. El ego es astuto. Se disfraza de autoconfianza, de ambición, de justicia. Te convence de que actúas por honor, cuando en realidad lo haces por herida. Te hace reaccionar ante cualquier crítica, defenderte cuando nadie te ataca, hablar más de lo necesario.
Y cada vez que lo haces, entregas una parte de tu poder. Aislar el ego no significa eliminarlo. El ego es parte del sistema, igual que el fuego o la ira. Su energía puede impulsarte, si la canalizas. Pero si lo dejas libre, arrasará todo a su paso. El guerrero lo sabe. Por eso crea distancia entre su acción y su necesidad de aprobación. No actúa para ser admirado. Actúa porque es su deber. Hace lo correcto aunque nadie lo vea. Cumple su palabra aunque nadie la aplauda. Y esa coherencia interna vale más que cualquier reconocimiento externo. El ego quiere que compitas con todos. El honor te enseña a superarte solo a ti mismo. El ego busca que te compares. El honor te exige que te perfecciones. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. El ego convierte la disciplina en exhibición. El honor la mantiene como devoción. Cuando entrenas, ¿lo haces para mejorar o para demostrar? Cuando hablas, ¿lo haces para compartir o para impresionar? Cuando ayudas, ¿lo haces por bondad o por gratitud? Las respuestas a esas preguntas te mostrarán si tu camino es puro o contaminado. El guerrero se examina en silencio. Si el ego aparece, no lo combate con odio, solo lo observa, porque el ego no se destruye con rechazo, se debilita con conciencia, y cada vez que lo ves actuar, pierde poder sobre ti. El ego teme el anonimato. Por eso el guerrero practica el anonimato voluntario. Sirve sin ser visto, logra sin anunciar, hace sin firmar, porque cuando nadie sabe lo que haces, lo haces por las razones correctas. El silencio mata el ego, la humildad lo desarma, la constancia lo silencia para siempre. Aislar el ego también significa soltar la necesidad de ser entendido. No todos comprenderán tu proceso, ni tu camino, ni tus decisiones. Y está bien, tu misión no es explicar, es avanzar. Tu paz no depende de que te comprendan, sino de que tú comprendas quién eres. El ego te empuja a reaccionar. El honor te enseña a responder. El ego busca tener razón. El honor busca tener propósito. El ego quiere brillar. El honor quiere permanecer. El ego se alimenta de aprobación. El honor se alimenta de coherencia. Mira alrededor. Los que más gritan suelen ser los más vacíos. Los que más presumen suelen ser los más inseguros. El guerrero lo sabe. Por eso se mueve en silencio. Actúa en sombra y deja que sus resultados hablen. No necesitas demostrar lo que ya eres. Solo necesitas seguir siéndolo. La validación es un espejismo. Cuanto más la persigues, más se aleja. Y mientras corres tras ella, olvidas el motivo por el que empezaste. Cuando logres actuar sin esperar reconocimiento, habrás alcanzado el punto más alto del dominio. Hacer por honor, no por recompensa. Servir sin esperar gratitud. Dar sin anunciar. Ganar sin gritar. Protocolo de aislamiento del ego. Haz algo bueno sin contarlo. Un favor, un gesto, una ayuda anónima. El anonimato purifica la intención. Trabaja una semana sin hablar de tus logros. Deja que los hechos sean tu voz. Observa tus reacciones. Cada vez que algo hiera tu orgullo, repite: no necesito defender mi ego, necesito dominarlo. Agradece en silencio. No por lo recibido, sino por la oportunidad de haber actuado. Recuerda cada día: mi valor no depende de la mirada de nadie. Aislar el ego es una forma de fortaleza que pocos comprenden. Pero cuando lo logras, el mundo deja de manipularte. Nada te altera, nada te distrae, nada te domina. Y esa calma es el verdadero lujo del guerrero moderno. Respira, siente el silencio interior. Y escribe en comentarios: actúo sin testigos, porque quien no necesita testigos ya ha ganado la batalla más difícil, la de gobernarse a sí mismo. La impaciencia es la trampa más refinada del enemigo. No destruye de golpe, desgasta en silencio. Te hace creer que avanzar es correr, que progresar es moverse rápido, y así te empuja a actuar sin estrategia, a hablar antes de tiempo, a rendirte justo antes de lograrlo. El guerrero sabe que nada de valor nace sin espera. El bambú japonés tarda años en brotar, y cuando finalmente lo hace,
crece más rápido que cualquier otro árbol. Durante ese tiempo, parece que nada sucede, pero bajo tierra se fortalece la raíz. Así es también el proceso del dominio. Lo que no ves es lo que más te prepara. La paciencia no es pasividad, es potencia contenida. Es la capacidad de sostener el proceso sin perder la fe. El guerrero paciente no se sienta a esperar milagros. Sigue trabajando mientras el resto se desespera. No duda del resultado, solo respeta el tiempo que exige. El impaciente busca gratificación inmediata. Necesita ver frutos antes de sembrar bien la tierra. Y cuando no los ve, arranca la semilla. El paciente, en cambio, planta, riega, protege y confía. No porque sea ingenuo, sino porque conoce la ley del ritmo. Todo lo que se fuerza antes de tiempo, se rompe. En la batalla, el impaciente ataca primero. Cree que la velocidad es ventaja. Pero el guerrero que domina la espera, ve cómo el enemigo se desgasta. Cuando el otro se agita, él observa. Cuando el otro se precipita, él se mantiene inmóvil. Y cuando llega el momento justo, golpea con precisión. Un solo movimiento basta. La paciencia es poder en reposo. Es la certeza de que el control no está en el resultado, sino en la preparación. Por eso el guerrero se entrena en la lentitud. No corre, no improvisa, no se deja arrastrar por la urgencia de los demás. El ritmo del mundo no lo controla. Él impone el suyo. Vivimos en una era de velocidad enferma. Todo exige inmediatez, resultados, respuestas, recompensas. El que no se apura parece rezagado. Pero el guerrero sabe que la prisa es un veneno sutil, porque cuando haces las cosas rápido, pierdes la conexión con lo esencial. Y cuando pierdes esa conexión, todo lo que logras se vacía. La paciencia no es un don, es un entrenamiento. Empieza con pequeños actos. No revisar el teléfono, no interrumpir, no exigir, no forzar. Cada vez que contienes el impulso de acelerar, fortaleces tu núcleo interno. Esa fuerza invisible es lo que te hace indestructible ante el caos. El guerrero practica el arte de la demora consciente. Aprende a retrasar la gratificación, a alargar la respiración, a esperar su turno con dignidad. Porque la espera no lo debilita, lo pule. En el silencio de la paciencia se gesta la estrategia. En la pausa se prepara el golpe. El que domina la paciencia ya no depende del ritmo de los demás. Su vida deja de ser reacción y se convierte en dirección. Todo en él respira calma. Su mirada, sus pasos, sus palabras. Porque sabe que la energía no se gasta en impaciencia, sino en precisión. Musashi escribió: si la mente no está quieta, el golpe no será certero. La impaciencia es movimiento mental constante, ruido interno que distorsiona la visión. La paciencia, en cambio, es el estado natural del guerrero que ya no busca ganar, sino comprender. Y quien comprende siempre termina venciendo. El mundo interpreta la paciencia como debilidad, confunde calma con lentitud. Pero el que espera en silencio mientras trabaja en la sombra es más peligroso que el que grita su ambición. Porque el primero madura su poder en silencio. Y el silencio multiplica la eficacia. La paciencia también se aplica al dolor. El dolor tiene su tiempo. No puedes forzar la curación, igual que no puedes acelerar un amanecer. Solo puedes acompañar el proceso con respeto. El guerrero no pregunta ¿cuándo pasará? Pregunta ¿qué me está enseñando mientras pasa? Y esa diferencia lo hace invulnerable. Protocolo de entrenamiento de la paciencia. Retrasa una gratificación diaria. Lo que más desees hoy, posponlo un día. Gana fuerza en la demora. Camina más despacio. Siente cada paso, sin prisa. La lentitud educa la mente. Responde tarde. Ante cualquier provocación, cuenta 3 respiraciones. Deja que la emoción se disuelva. Acepta los ritmos ajenos. No impongas velocidad al mundo. Ajusta tu paso, no tu esencia. Visualiza tu vida como un jardín. No grites a las semillas para que crezcan. Riégalas. Protégelas. Espera. Cada segundo que eliges esperar con conciencia
te alejas del rebaño. Cada vez que eliges no precipitarte, te acercas al dominio. Y cuando dominas el tiempo, ya nada te domina a ti. El guerrero paciente no pierde, solo está madurando su victoria. Y cuando llega, lo hace con la serenidad de quien sabía que era inevitable. Respira, siente la quietud expandirse dentro de ti. Deja que el ruido se disuelva, que la urgencia se apague. Porque quien domina la paciencia, ya ha conquistado el arte de la guerra interior. Escribe en comentarios: espero con calma feroz. Esa es tu declaración de control. Porque la paciencia no es pasiva, es la furia que aprendió a esperar. Sin un código, el guerrero se disuelve. Pierde rumbo, pierde estructura, pierde esencia. El código es la columna vertebral del carácter. Es lo que sostiene cuando todo se tambalea. No lo dicta el mundo, no lo impone nadie. El código se escribe solo, con actos. En el Japón feudal, el bushido no era un libro, era un compromiso silencioso, una promesa que el samurái hacía con su alma. Ser justo, ser disciplinado, ser leal, ser íntegro incluso cuando nadie observa. Ese juramento interno lo convertía en algo más que un hombre. Lo convertía en principio encarnado. El guerrero moderno también necesita su código. En un mundo que cambia de valores cada semana, el código es el ancla, la brújula que impide que te pierdas. Porque sin reglas propias, terminas obedeciendo las del resto, y un guerrero que obedece modas nunca será respetado. No existe libertad sin límites. El código no te encierra, te estructura, te define, te recuerda quién eres cuando el ruido intenta confundirte. Y cuando el caos llega, el código es tu voz interior diciéndote: no traiciones lo que ya decidiste ser. Tu código no necesita ser largo, debe ser claro. 3 o 4 principios que jamás romperás. Aunque duela, aunque pierdas, aunque nadie te vea. Porque el honor no es lo que haces frente a todos. Es lo que haces cuando nadie puede detenerte. Mira tu vida. ¿Cuáles son las líneas que no cruzarás nunca? ¿Dónde termina tu flexibilidad y empieza tu deber? Define eso, y tendrás tu código. Un samurái podía perder una batalla, un territorio, incluso la vida. Pero si mantenía su código, moría completo. Porque no hay derrota cuando te mantienes fiel a tus principios. El dolor pasa, la vergüenza de traicionarte no. El código no se hereda, se conquista. Cada valor que asumes fue una decisión que te costó algo. Comodidad, aceptación, amistad. Pero eso le da peso. El valor que no cuesta nada, no vale nada. Muchos hablan de integridad, pocos la practican. La integridad es hacer lo correcto cuando hacerlo parece inútil. Es mantenerte recto aunque nadie premie tu esfuerzo. Y hacerlo no porque esperes justicia, sino porque tu alma no tolera otra cosa. Tu código también debe protegerte de ti mismo. Cuando estés tentado, cansado o perdido, léelo, recuérdalo. Cada frase es una espada clavada en la tierra, impidiendo que retrocedas. Cada principio es una barrera contra tu versión más débil. El mundo respeta al que tiene límites, no al que grita poder, sino al que se gobierna. Porque el autocontrol impone más autoridad que cualquier título. El guerrero no necesita demostrar su fuerza, basta con su serenidad. Protocolo para crear tu código. Escribe 3 principios no negociables, que definan quién eres. No los copies. Siente cuáles nacen de tu experiencia. Dales forma verbal. Nunca miento. Nunca actúo por miedo. Nunca abandono mi palabra. Frases cortas, absolutas, inquebrantables. Ponlos a prueba. Cada decisión que tomes deberá honrarlos. Si dudas, elige lo que preserve el código. Revísalos cada año, no para cambiarlos, sino para afilarlos. El acero se pule con uso, no con olvido. Defiéndelos en silencio. No necesitas convencer a nadie. Tu coherencia hablará por ti. El guerrero que tiene un código no necesita promesas, ni juramentos ni discursos. Su vida ya es un mensaje. Donde otros improvisan, él actúa con precisión. Donde otros dudan, él simplemente ejecuta. Y cuando cae, su código lo levanta, porque su valor no depende del resultado.
depende de la fidelidad a sí mismo. Musashi escribió: si no posees principios firmes, cada enemigo te desviará. Eso significa que sin código, cualquier opinión puede manipularte. Y un guerrero manipulado deja de ser guerrero. Tu código no es una cadena. Es la espada que corta la indecisión. Es el fuego que te impide enfriarte. Es la voz que te recuerda quién eras antes de tener miedo. No busques un código perfecto. Busca uno verdadero. Aunque sea áspero, aunque no guste, aunque te obligue a caminar solo. La soledad del íntegro vale más que la multitud del falso. Si no sabes por dónde empezar, elige uno. No mentiré, ni siquiera por conveniencia. Cumple ese principio durante un mes. Verás cómo cambia tu entorno. La verdad tiene un poder magnético. Aleja lo débil, atrae lo digno. Con el tiempo, tu código se volverá invisible. Ya no tendrás que recordarlo. Estará en tu tono, en tus decisiones, en tu forma de mirar. Y cuando hables, no lo harás desde el ego, sino desde la coherencia. Esa voz calma e irrompible que hace callar incluso al más altivo. Respira. Haz un juramento contigo mismo. No al mundo, no a los demás. A ti. Prométete que nunca traicionarás lo que hoy decides ser, porque el guerrero sin código se dispersa. Y el que se dispersa pierde su camino. Pero el que lo escribe con sangre, con esfuerzo y con silencio, se convierte en ley viviente. Escribe en comentarios: vivo por mi código. Y recuerda, no hay enemigo más fuerte que el caos interno, pero un código firme es la muralla que lo detiene. El dolor es el fuego más puro que existe. Quema sin preguntar, destruye sin aviso, pero también ilumina. Porque solo a través del dolor, el guerrero descubre su verdadera naturaleza. Todos sangran, todos pierden, todos sufren. La diferencia está en lo que haces con esa herida. El débil la usa para justificar su rendición. El guerrero la usa para perfeccionar su dominio. Porque entiende que el dolor no vino a castigarlo, vino a entrenarlo. La mayoría huye del dolor. Busca distracción, consuelo, anestesia. Pero el samurái no huye. Se sienta frente a él, lo observa, lo estudia, lo transforma. Donde otros lloran, él toma nota. Donde otros se quejan, él aprende. Porque sabe que cada herida tiene un mensaje oculto, y solo el que escucha sin miedo lo descifra. El dolor es un maestro brutal pero justo. Te muestra lo que aún te importa demasiado. Te revela tus apegos, tus debilidades, tus ilusiones. Cada punzada es un espejo. Te obliga a ver la parte que intentas esconder. Por eso duele. Porque muestra la verdad que evitas mirar. No existe evolución sin fricción. El acero no se afila en el aire, se afila contra la piedra. Así también tu alma. Cada golpe, cada pérdida, cada decepción, te pule. Te vuelve más exacto, más consciente, más real. Y eso, aunque duela, es poder. El dolor no desaparece, se transforma. Si lo niegas, se enquista. Si lo enfrentas, se vuelve energía. El guerrero canaliza su dolor igual que canaliza el filo de su espada. Lo dirige. Lo convierte en movimiento, en propósito, en estrategia. Donde otros se hunden, él construye. Donde otros maldicen, él agradece. Porque entiende que sin sufrimiento no hay crecimiento. Cuando algo te rompa, no digas ¿por qué a mí? Di ¿qué puedo hacer con esto? Esa pregunta cambia la dirección de tu mente, de la queja al control, del caos al aprendizaje, del miedo al dominio. El dolor puede ser tu prisión o tu combustible. Tú eliges. Si te quedas en la herida, te conviertes en víctima. Si usas la herida, te conviertes en estratega. El guerrero elige la segunda opción, siempre. La estrategia nace de la observación. Y no hay mejor observatorio que el sufrimiento. Ahí es donde ves quién es leal, quién no. ¿Qué funciona? ¿Qué falla? ¿Qué debes soltar? ¿Qué debes mantener? El dolor te da una visión que la comodidad nunca podrá darte. Protocolo de transformación del dolor. Identifica una herida. Nómbrala sin miedo. No la disimules. Localiza el aprendizaje. Pregunta qué te está mostrando. No qué te quitó.
sino que vino a revelarte. Convierte el recuerdo en acción. Crea un hábito que nazca de esa lección. Disciplina, límites, desapego. Agradece el golpe. No por masoquismo, sino por lucidez. Cada dolor te preparó para algo que aún no ves. Repite en silencio. No sufro, me entreno. Esa es la esencia. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de elevarlo. El dolor no destruye al guerrero, lo depura. Le arranca la arrogancia, le enseña paciencia, lo regresa a lo esencial. El guerrero no teme al dolor, teme no aprender de él. Porque sabe que si sufre sin transformación, habrá sufrido en vano. Pero si el dolor se convierte en estrategia, entonces cada golpe fue inversión. Mira tu historia. Cada traición te enseñó a observar mejor. Cada pérdida te enseñó a valorar lo que queda. Cada fracaso te enseñó el precio real del éxito. Y cada lágrima te enseñó que todavía sientes, que aún estás vivo, que sigues en el campo. El dolor es parte del entrenamiento. No interrumpe el camino del guerrero. Es el camino. Por eso, cuando llegue, no lo rechaces. Recíbelo con el mismo respeto con el que limpias tu espada. Respira dentro de él y repite: estoy siendo pulido. Mientras los demás huyen, tú afilas tu mente. Mientras los demás lloran, tú planificas. Mientras los demás se rinden, tú te preparas para el siguiente paso. Esa diferencia define tu destino. Cuando logres agradecer incluso por lo que dolió, sabrás que has alcanzado el dominio. Porque el dominio no es ausencia de dolor, es control dentro del dolor. Respira. Siente la energía que antes te hería ahora empujarte hacia adelante. Tu herida se ha cerrado, pero su poder se quedó contigo. Eso es alquimia mental. Eso es la verdadera estrategia del guerrero. Escribe en comentarios: mi dolor me entrena. Y recuerda, no temas al fuego. Fuiste creado para resistirlo. Y si el dolor te visita otra vez, recíbelo de pie. Porque el fuego que no te consume, te convierte en leyenda.